Buenas noches, aquí desde Macao, China. Buenas noches aquí. Ya son las 9 de la noche del domingo 12 de junio de 2016. Y quisiera compartir con ustedes un texto bíblico que está en Salmos 2, 7, 8 y un pequeño análisis. No quiero llamarlo estudio porque sería mucho, pero un pequeño análisis que podemos aplicar, yo creo, todos juntos en nuestras vidas. Así es que aquí va la palabra de Dios. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esta es una palabra que me produce mucha alegría y admiración, ya que el Señor nos llena de promesas dentro de su palabra. Y, y la palabra del día de hoy aquí es muy fuerte lo que Dios me ha compartido, porque me hace sentir que aunque yo no tengo un valor enorme dentro de la sociedad, si lo miramos desde el punto de vista humano, a los ojos de Dios, tú y yo somos importantes como hijos suyos, eh, como Él nos ha engendrado en este mundo, para que heredemos esta tierra y las naciones que viven y conviven en ella. Y solo tenemos que pedirlo. Pero yo quiero dar un punto de vista un poco distinto en el día de hoy respecto de esto. Y quizá no se entienda mucho al principio, pero espero que al final sí se entienda, se entienda mejor. Entonces este mensaje va para todos nosotros respecto de la soledad, de los momentos en que nos hemos sentido abandonados, deprimidos, solitarios, no entendidos. Todo el mundo hemos pasado por eso en distintos momentos de nuestras vidas, algunos con más dificultades, otros con menos dificultades, algunos con depresión, otros pudimos salir, gracias a Dios, de deprimirnos a ese nivel. Y entonces quisiera compartir con ustedes la etimología de la palabra soledad. En la raíz del latín, la palabra solitas, que tiene la cualidad, que quiere decir que tiene cualidad de estar sin nadie más o ausencia de compañía. Y en el griego, shemamá, que significa devastado, destruido o arruinado, falta de contacto con otras personas. Y lo que nosotros concebimos por soledad el día de hoy, podemos tener algunos sinónimos como orfandad, sin herencia, desamparo, abandono, falta de compañía, destierro, aislamiento, retiro, incomunicación, desamparo, encierro, etc. Y esto nos produce un estado anímico o varios estados anímicos que si no los observamos y los tratamos a tiempo se pueden transformar en una depresión fuerte, al extremo de que muchas personas pueden llegar a sentirse tan solas que no quieran seguir viviendo, que hayan perdido la esperanza de solucionar sus problemas e inclusive querer tomar la decisión de acabar con su propia vida, del suicidio. Aquí en Macao en los periódicos y en las noticias prácticamente todos los días
se vive eso, ya lo comentaba antes y es algo muy triste. Y entonces quisiera compartir un poco lo que he reflexionado acerca de este tema y a ver si nos podemos ayudar y quizá compartir esto mismo con otras personas que estén pasando por un periodo difícil donde se sientan desamparados, a ese nivel de soledad, de desamparo, de no tener con quién conversar muchas veces, de sentirse abandonados, etcétera. Entonces, lo primero que he pensado es por qué los seres humanos hoy 2016, nos sentimos solos en esta generación hoy. Y encuentro que puede ser por varios motivos. Primero, porque no encontramos tiempo para nosotros mismos, porque trabajamos mucho. Y prácticamente nos convertimos en una máquina en esta sociedad, ¿no? Porque no hay comunicación entre los esposos o con la familia, o porque ya no hay muchas amistades, o por el mismo ritmo de trabajo, como decía antes, que impide disfrutar del fruto de mi trabajo, como dice Eclesiastés, que ese es nuestro bien en esta tierra, ¿no? Disfrutar del fruto de mi trabajo, comer y beber, dice, etcétera. Y no lo puedo hacer, eso también me puede deprimir. O porque me abandonó mi familia, soy huérfano, o porque me rechazó mi familia, porque quedé embarazada joven y me tuve que ir a criar a mi hijo solita, o porque me engañó mi pareja, o mi marido, o mi esposa, o por tener alguna adicción y no poder superarla, o por sentirme fracasado o fracasada, por no recibir la valoración o admiración de otros, o de mis jefes, o por ser diferente y no ser aceptado socialmente, o por tener una enfermedad grave, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas estas razones yo encuentro que son válidas para sentirnos solos y hasta deprimidos. En general, todos hemos pasado por eso. No creo que haya persona en la Tierra, en la historia de la humanidad, que no se haya sentido solo. Y no creo que tampoco que debamos añadir culpa a este sentimiento, porque la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que se han sentido solitarios, deprimidos. Y el primer ejemplo que yo encuentro y que es impresionante es el mismo Jesucristo. Podemos ir a Mateo 26:39, donde dice la palabra: yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y aquí el Señor, a horas de ser crucificado, debe haber sentido en su carne una soledad inmensa, porque ya ni siquiera sus discípulos estaban tan cansados y tan estresados que lo único que hacían era dormir, ¿no? Y entonces ya Jesús muestra esta parte para que yo creo que también nosotros nos demos cuenta que es inherente al ser humano el sentirse solo en momentos de estrés extremo, de dificultades grandes. Y también el mismo Jesús en Mateo 27:46 dice la Biblia que cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, hasta Jesús mismo en ese momento tan crítico se sintió desamparado. Si Él se sintió desamparado, ¿por qué nosotros nos vamos a sentir culpables de sentirnos así? O avergonzados. Si tenemos que sentirnos culpables o avergonzados, sea porque pecamos, no por sentirnos así. Pero también en Lucas 23:46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. O sea, el Señor Jesús es el primer ejemplo que yo pongo porque es el más fuerte que encontré
ya que uno piensa que Jesús en esto nunca pecó, en Jesús nunca hubo pecado, pero en su condición de ser humano, que vino al mundo en esta carne, tenía las mismas debilidades que todos nosotros. Entonces, también pienso que nosotros nos sentimos solos o abandonados cuando en nuestra carne no se llenan nuestras propias expectativas de lo que esperamos de los demás, incluyendo a Dios mismo. O sea, Jesús se sintió abandonado inclusive por su Padre, por Dios Padre, por nuestro Padre, ¿no? Otros ejemplos, luego tenemos a dos grandes hombres de Dios que también se sintieron muy solos y hasta deprimidos. Un caso muy especial fue el de David, y encuentro aquí en Salmos varios ejemplos. En Salmos 6, 7 dice: me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Salmo 88, 8. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos, encerrado estoy y no puedo salir. Salmo 88, 18. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Entonces, estos salmos fueron escritos por David en momentos de terrible adversidad histórica para él, donde él se sintió abandonado y angustiado, y donde se sintió totalmente desamparado porque todo el mundo le dio la espalda. Se sintió terriblemente solo. También en el Nuevo Testamento, pasando un poco más a la historia de Pablo, en 2 de Timoteo 4, 9, 11 dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Creyente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Y también en 2 de Timoteo 4, del 16 al 18. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. También Pablo aquí estaba pasando por un tremendo periodo de estrés porque él sabía que su hora de morir ya estaba muy pronta. Entonces el estrés también era muy fuerte. Él siente y vive el abandono de sus amigos también. Y también un dato curioso es que se rectifica respecto de Marcos y pide traerlo de vuelta ahora que reconoce que es útil. O sea, en este momento él no era, Marcos para él no era de su agrado mucho, pero aquí se rectifica y se da cuenta que es tiempo de limar asperezas, y reconoce también que él es útil para el trabajo en el ministerio. Y eso es algo de lo que vamos a hablar también un poquito más adelante. Y en estos ejemplos yo encuentro estas tres personas tremendas partiendo por Jesús. Entonces me pongo a pensar y reflexiono que no debemos sentirnos culpables por tener a veces sentir esta desesperación, abandono, angustia en momentos claves, sobre todo en momentos de estrés grandes. Se justifican, ¿no? Porque en nuestra carne nosotros somos débiles, en nuestra naturaleza,
pero no podemos pasarnos la vida viviendo así, deprimidos, no podemos pasarnos la vida con depresión, no podemos pasarnos la vida angustiados, con miedo, sintiéndonos abandonados, que nadie nos entiende, etcétera. Entonces, tiene que haber un punto positivo en todo esto para que Dios permita o quiera que experimentemos hasta cierta manera una soledad profunda a este nivel, ¿no? Entonces reflexiono que sin duda Dios tiene un propósito inmenso con cada uno de nosotros, y aquellos que viven situaciones más delicadas y duras que otros, pienso que tienen la posibilidad de ser mayor canal de bendición para las naciones. Porque todos quienes vivieron profunda soledad en la Biblia, pero se afirmaron a la roca, a la palabra, y no desfallecieron, y clamaron, asumieron después papeles tremendos en la historia del cristianismo, y aún hoy seguimos aprendiendo de ellos, después de milenios. Por lo tanto, podemos aprender históricamente que esto es necesario que el hombre lo pase por motivos súper específicos, que pueden ser muchos, pero encontré 3 muy importantes de los que quisiera hablar hoy. Entonces, ¿por qué es positivo que experimentemos profunda soledad? Como número 1 puse pasar por la prueba para tener o alcanzar paciencia. Y esto lo demostramos con la palabra. Podemos ir a Santiago 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y también en Romanos 5, versículos 3 a 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces pienso que una persona impaciente se torna desagradable a los otros, desequilibrada a ratos, y muchas veces se pone soberbia porque quiere todo inmediatamente. Una persona contraria a una persona paciente es una persona inmediatista, quiere todo ya, y como quiero yo, y a la hora que quiero yo, y que ojalá todo el mundo me sirva, rápido, y pobre de aquel que lo haga mal. Como yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos comportado así. Que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿no? Porque eso es algo muy feo. Tenemos que luchar contra eso, rechazar eso en nuestra vida. Luego, también esto ocurre para clamar. Para clamar. Entonces, aquí buscamos en Salmo 88:13, de nuevo David. Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Y qué dice Dios respecto de esto, del clamor? Jeremías podemos encontrar un ejemplo. Jeremías 33:3, bien famoso versículo. Clama a mí y yo te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Si Dios promete darnos sabiduría, es para que le conozcamos más, ¿no? Ya que el Señor quiere que nosotros pidamos para ser más sabios, para darnos sabiduría. Porque en el momento de presentar el Evangelio a otras personas, ya sea a través de nuestro propio testimonio o de la palabra, podemos tener más credibilidad. Si nos educamos, si adquirimos inteligencia, conocimiento,
Eso es una tarea que yo he decidido emprender porque ya me avergüenzo de mí misma, de muchas veces no tener respuesta aquí en China a las personas que me preguntan cosas que me dejan un poco eh, triste, cosas a veces que no son tan simples de explicar, sobre todo en una cultura tan distinta. Por lo mismo yo siempre pienso que eh, el tema de las misiones no es tan simple. Si yo tengo un llamado misionero, yo no puedo esperar llegar a las personas, a las naciones, a todas las naciones de la misma manera. No se puede, porque culturalmente e históricamente las naciones están conformadas y se desarrollaron de maneras totalmente distintas y opuestas. Por lo tanto, cuando yo llego a un lugar, me tengo que informar cuando viajo y voy a otro país, me tengo que informar de la historia de ese país, de cómo es la cultura, cómo se comportan entre ellos, cómo se tratan, cómo verbalizan sus afectos, etcétera. No puedo llegar con mi cultura chilena a obligarlos a ellos a que me entiendan el mensaje que les quiero transmitir de amor y de salvación, principalmente si ellos nunca lo van a recibir. Por eso con el judío judío y con el griego griego. Y esto es muy necesario que lo aprendamos todos. Entonces, adquirir sabiduría, clamar para adquirir sabiduría. Luego, también encontré otro punto que no es menos importante y es para examinarnos a nosotros mismos, arrepentirnos y alcanzar misericordia. Y esto lo podemos ver también en Salmos 139 del versículo 23-24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. O sea, una persona que se examina reconoce su pecado y puede arrepentirse y recibir el perdón de Dios y su instrucción. Si nosotros no hacemos el ejercicio diario de examinarnos, primero nosotros, antes de estar examinando al resto, examinarnos a nosotros, reconocer en qué estamos pecando, que todos los días pecamos, y tener la valentía de arrodillarnos y de pedir perdón, o donde estemos, arrepentirnos, Señor, perdónanos, y recibir ese perdón, porque muchas veces lo hacemos como un ejercicio, Señor, perdóname, gracias, y casi como una máquina, y todavía nos seguimos sintiendo culpables de lo que hicimos, aún después de haber pedido perdón, lo que significa que quizás nosotros mismos no nos hemos perdonado. ¿Y quiénes somos nosotros para no perdonarnos? Si Dios ya nos ha perdonado y nos promete, su promesa es que nos perdona cuando nos humillamos. Entonces muchas veces también nos deprimimos y nos sentimos solos, nos recluimos a nosotros mismos eh, como, como una persona que, que no se perdona a sí misma. Y a veces no tienen nada que ver las otras personas intentan llegar a nosotros, pero nosotros ya ni siquiera nos soportamos a nosotros mismos. Por lo tanto, también nos sentimos solos por eso. Ahora, ¿qué nos promete Dios respecto de su actuar en nuestra soledad si nosotros le buscamos con paciencia, clamor y arrepentimiento constante, que son los 3 puntos que toqué antes? O sea, formulo de nuevo la pregunta. ¿Qué nos promete Dios respecto de su actuar en nuestra soledad si nosotros le buscamos con paciencia, clamor y arrepentimiento constante? Entonces aquí encuentro dos cosas importantes. O sea, una palabra es la respuesta: consuelo.
Dios otorga consuelo a nuestras almas, a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu. Dios es quien va a hacer esa tarea. Por supuesto que Dios puede usar a otras personas para llegar a consolarnos. Cuando yo me siento triste y un amigo viene y me da consejo y ese consuelo llega a mi corazón porque Dios le usó. Pero Dios nos promete su consuelo primeramente por gracia, y que tiene que ver con un tema de renovación espiritual. Y aquí podemos encontrar en Isaías 43, en los versículos 18 y 19, donde el Señor nos dice tan preciosamente: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Aquí hay una promesa de Dios tan preciosa de renovación, porque en el fondo nosotros, Dios nos habla de esto, que no nos acordemos de las cosas pasadas ni traigamos a memoria las cosas antiguas, justamente porque conoce nuestro carácter, ya que Él nos ha creado y sabe que nosotros recurrimos siempre a las memorias malas del pasado, lo que hicimos. También el diablo se encarga de susurrarnos al oído y acusarnos, ¿no? Pero nosotros en el Señor Jesús tenemos abogado y ya no tenemos que preocuparnos de eso mientras pidamos perdón y nos arrepintamos de corazón. Entonces, aquí está el consuelo por gracia. Luego, también está el consuelo por amor, y aquí entra el sustantivo y verbo y adjetivo juntos, que es el consolador. El consolador es el precioso regalo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la clave, yo creo, de nuestra tranquilidad en esta tierra. Es bien curioso que cuando estaba buscando, hice una lista de palabras y de significados de soledad, solo, soltero. Empecé a buscar, ¿no? Entonces encontré que la palabra soledad se compara en el Antiguo Testamento, sobre todo en Isaías, 7 veces lo encontré, y se compara con desierto, la palabra soledad. Y en el Nuevo Testamento no encontré ninguna vez la palabra soledad. Solo encontré la palabra solo en distintos ámbitos, entonces no es lo mismo. Y yo pienso que eso tenía un motivo, porque se hablaba de soledad en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento en sí no se habló de soledad. Yo creo que es porque Jesús se hizo hombre, ¿no? Nació y en el momento de él partir de esta tierra y resucitar, antes de partir nos prometió en su palabra que iba a haber otro consolador. Primero era él el consolador que estaba aquí, ¿no? Y él se iba a preocupar y rogar al Padre para que hubiera otro consolador, y este otro consolador no es nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Es por eso yo creo que no se nombra la palabra soledad en el Nuevo Testamento, porque ya no estamos solos. Aleluya. Eso es lo que pienso yo y lo siento, gracias Señor. Ya no estamos solos. Tenemos todas las claves en la palabra para recurrir, para pedir. Y podemos leer aquí un par de versículos que corroboran eso. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. O sea, nos promete compañía para siempre. ¿Cómo no va a ser lindo? ¿Tenemos el derecho de sentirnos solos? Yo creo por nuestra propia naturaleza, por nuestra conciencia y por las vivencias que tenemos.
etcétera. Pero eso no puede durar para siempre y Dios siempre nos da las salidas a todas las cosas. Nosotros tenemos que ser sabios, inteligentes y ocupar este plan súper bien explicado en la Biblia de cómo salir adelante, cómo dejar de sentirnos solos, cómo poder ser canales de bendición para otras personas. Nosotros estamos llamados a ser luz y sal de la tierra y, y con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, eso se torna mucho más llevadero y aunque seguimos teniendo problemas, dolores, lloramos, nos sentimos a veces desamparados, sabemos al final que Dios está con nosotros y que no hay nada ni nadie que nos pueda de nuevo hacer sentir tan desamparados, porque ya Dios sabemos que nos prometió que el Consolador nos iba a hacer compañía para siempre. También tenemos en 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu. Aquí el Espíritu está escrito con mayúscula, por lo tanto entendemos que es el Espíritu Santo, ¿no? Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Entonces muchas veces este estado anímico de sentirnos incomprendidos, huérfanos, desterrados, abandonados, incomunicados, separados, melancólicos, tristes, nostálgicos, etcétera, 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 como nos podamos sentir, Dios nos promete aquí que su Espíritu Santo, el Consolador, nos da la libertad, nos rompe esas cadenas en el nombre poderoso de Jesús. Y así podemos experimentar el gozo de ser libres en Él. Y es algo muy lindo, ¿no? Y por último, en Lucas 11:13, la palabra dice: Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Y aquí el Señor nos está llamando la atención. Una vez más nos está pidiendo que pidamos, valga la redundancia, porque Él quiere que nosotros hagamos ese ejercicio, no nos puede dar todo a pedir de boca sin que nosotros nos esforcemos en nada. Entonces, sí, Dios quiere que pidamos todas las cosas. Yo sé que muchos pensarán, y yo también lo he pensado, bueno, Dios sabe mi necesidad, Él sabe cómo me siento. Él sabe que yo estoy solo, que me siento solo. Él sabe que yo necesito esto, lo otro. Él sabe que tengo necesidad. Claro que eso es bíblico. Dios sabe todo. Mas también impera que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de clamar y pedir. Entonces, esa es la clave. Está llamando nuestra atención para que nosotros podamos gozar de vivir una vida con el Espíritu Santo como una relación normal de dos personas. Entonces es ese nuestro consolador ahora, el Espíritu Santo. Dios no nos va a negar eso. Dios a veces nos podrá negar ser millonarios, nos podrá negar el vestido de novia de mis sueños con brillante, me podrá negar incluso tener hijos momentáneamente, no lo sé, me podrá negar estudiar la carrera que yo quiero para ganar más dinero, etcétera. Pero aquí el Señor está diciendo que en el fondo no va a negar su Espíritu Santo a los hijos suyos que se lo pidan, ¿no? Entonces eso es una promesa preciosa también. Y luego de todo esto, volvemos al principio. Aquí tengo todo anotadito. Volvemos al principio, a los versículos iniciales con los cuales abrí esta pequeña conversación, ¿no? El texto bíblico.
Entonces ahora lo encaro desde otro punto de vista. En mi soledad y en tu soledad, en el desamparo y en cómo terriblemente nos podamos sentir ya al extremo de estar deprimidos y de no querer seguir viviendo muchas veces, porque ya no tenemos gozo, la promesa de Dios es una promesa de, primero, paternidad, luego compañía y luego herencia eterna. Salmos 2, 7, 8. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Tú y yo somos sus hijos. Yo te engendré hoy, dice Dios. Él nos engendró. Con amor y cuidado nos tenía pensados desde antes de la concepción del mundo y ya había pensado en nosotros. Y luego dice otra vez, pídeme, pídeme y te daré por herencia a las naciones. O sea, no importa que mi papá y mi mamá me hayan abandonado, no importa que mi padre y mi madre le hayan dado la herencia a mi hermano y se hayan olvidado de mí, no importa que yo esté solo en este mundo y que no tenga nada, Él es mi herencia. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Espiritualmente hablando hay un peso de gloria tremendo ahí. Y como posesión tuya los confines de la tierra. Por eso es que Dios nos ama de tal manera que nos dio a su Hijo único para que podamos ser salvos, para que tengamos vida eterna, para que nuestros pecados puedan ser perdonados, para dejar al Espíritu Santo como consolador y compañero de nuestras vidas, y para poder tener la posibilidad también de ser canal de bendición a las naciones. Esto específicamente hablando en términos de misiones. A quienes me estén escuchando y tengan un llamado misionero, tal como lo tenemos mi esposo Mario y yo, es un tema muy, muy profundo y no es fácil de entablar, ya que muchas veces nos vemos perdidos y nos podemos confundir fácilmente respecto de estas cosas que en el fondo no sabemos cómo actuar. A veces pensamos que lo correcto es una cosa y no es así. A los ojos de Dios, el camino para no sentirnos solos y para que Dios nos apoye en el propósito por el cual mismo nacimos es el clamor constante. Dice Dios, pídeme, pídeme, pídeme. ¿Por qué nos está diciendo pídeme? Porque no lo hacemos. Tenemos que pedir. Y específicamente acerca de sentirnos solos, Dios quiere que tengamos claro que aunque todo el mundo nos abandonara, a veces Dios cierra el entendimiento y enceguece el entendimiento de las personas aposta para que nosotros podamos pasar por este proceso de aprendizaje y logremos estar preparados para lo que viene, que es mucho mayor, cosas nuevas y grandes que tú no conoces, dice el Señor. Entonces quiero dejar esta palabra, compartirla con ustedes y espero que no te sigas sintiendo solo o sola y que por favor, si hay alguien aquí que está escuchando que aún no ha tomado la decisión de seguir a Cristo, de aceptarlo en su vida y se siente solo o sola el día de hoy, yo no te voy a convencer a ti de que lo hagas, porque no tengo esa potestad dada debajo del cielo. Pero lo que sí puedo hacer es hablarte y presentarte a este Señor y Salvador que es Jesucristo. Y su promesa es que no importa lo que yo haya hecho,
No importa que todo el mundo me haya abandonado, no importa que yo tenga muchos problemas y no sepa cómo resolverlo. Mas aquí yo te presento el Evangelio como un Evangelio, no te lo presento yo, está presentado ya en la Biblia, tú lo puedes leer y corroborar. Mas te puedo decir que Dios sí puede sanarte de esa soledad terrible que estás sintiendo en el día de hoy. Y oro en el nombre de Jesús que sea así ahora. Así es que voy a hacer una pequeña oración y le pido a todo el mundo que repitan conmigo o que se sumen a esta oración con sus propias palabras y podamos ser partícipes de esta hermandad y de este amor profundo que solamente Dios nos muestra de esta manera tan pura y fraterna. Amado Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra y por este momento, Señor. Te doy gracias por todas las cosas que has permitido en nuestras vidas, sean buenas o no tan buenas a nuestros ojos. Gracias a aquellas cosas que han sido más difíciles, hemos podido tener un conocimiento a veces un poco más amplio o una sensibilidad distinta que muchas veces nos separa un poco, nos hace ver torpes delante de la sociedad y nos hace sentir solos. Mas esta sensibilidad, Señor, viene de ti y yo te lo agradezco, Padre. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, en esta hora puedas perdonar todos nuestros pecados, limpiarnos de toda nuestra corrupción, Señor, y puedas hacernos sentir acompañados por tu Espíritu Santo que venga a morar en nuestras vidas. Aquellas personas que aún no conocen de tu amor, pueda llegar ese amor ahora a través de tu Espíritu Santo a esas vidas, Señor. Yo clamo en esta hora, Señor, para que ellos puedan recibirte. Abre sus corazones, Señor. Esta semilla sea plantada en su corazón fuertemente y ellos puedan recibirte con amor y temor, ya que tú, Señor, eres el dueño de todas las cosas. Que podamos reconocerte, Señor, como dueño y Señor de todas las cosas y podamos saber cuánto tú nos amas y que tú en el fondo no quieres que nosotros nos pasemos la vida así, sintiéndonos abandonados, porque tú en tu palabra nos has demostrado ahora, Señor, también que tú eres el compañero fiel y que gracias a ti podemos alcanzar misericordia. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén. Bueno, les mando un saludo cariñoso en el nombre del Señor y que estén muy felices, que sean contentos, que tengan una vida fructífera y pueda el Señor manifestarse en la vida de ustedes a través del Espíritu Santo, el Consolador. Un abrazo.